Hola a todos, mi nombre es Fernando del SIC y en el video de hoy vamos a ver cómo hace la computadora para representar los números naturales y los números enteros, ¿sí? Antes que nada es muy importante que sepan que para poder entender bien este video es necesario que hayan visto o algún video o alguna clase donde se explique sistemas de numeración, ¿sí? Particularmente cómo hacer conversiones de binario a decimal y de decimal a binario, porque vamos a ver que la computadora, para poder representar los números naturales, va a usar muchos de estos principios que ya veníamos trabajando antes, ¿sí? Así que bueno, comenzamos. Bien, el primer sistema que tenemos va a ser el que llamamos binario puro, ¿sí? ¿Para qué sirve el binario puro? Bueno, básicamente el binario puro es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Cuando trabajamos con sistemas de numeración, particularmente con el binario, nosotros podíamos representar un número natural, o el 0, por ejemplo, en binario, ¿sí? Eso lo hacíamos con el método de los pesos o con el método de las divisiones sucesivas, ¿sí? Bien, hasta ahí todo perfecto. Bien, ese es el sistema que va a usar la computadora para poder almacenar los números naturales y el 0. Así tal cual como lo aprendimos, es como lo va a utilizar. Algo importante que tienen que notar ustedes es que, por ejemplo, si nosotros vamos a estar trabajando con 4 bits, ¿sí? Ven que acá tenemos 4 bits. Con 4 bits puedo almacenar una cantidad de datos determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué datos voy a poder almacenar en 4 bits? Voy a poder almacenar hasta 16 valores, ¿sí? Que corresponden a los 16 renglones que tiene esta tabla, ¿sí? Ahora alguno me va a preguntar, che, Feri, ¿cómo sabes que son 16 renglones? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, son 16 renglones porque esto es 2 a la cuarta. ¿El 4 de dónde sale? El 4 sale de la cantidad de bits con lo que estoy trabajando y el 2 por la base, ¿sí? Entonces tengo 16 posibilidades, ¿sí? O 16 combinaciones posibles de ceros y unos que me generan números completamente diferentes en uno del otro. Bien, perfecto, hasta acá venimos bien. Esto es la misma tabla que venimos estudiando hasta ahora, no tiene nada raro. Y por otro lado también está que nosotros podemos decir que usando esta misma fórmula con la que podemos calcular la cantidad de elementos que puedo representar con 4 bits, a su vez también puedo calcular cuál es el elemento máximo, ¿sí? Porque una cosa es la cantidad de elementos que puedo formar con 4 bits y otra cosa es el número más grande que puedo representar con 4 bits. En este caso el número más grande que puedo representar con 4 bits, fíjense que es el 15. Pero yo acá, para poder calcularlo, ¿cómo hago? Bueno, muy sencillo, es 2 a la cuarta menos 1, ¿sí? Y ahí logré obtener el número 15, ¿sí? ¿Esto qué me permite? Esto me permite que yo con esto que les acabo de mostrar, yo pueda armar una fórmula para saber qué rango voy a tener utilizando este sistema, ¿sí? El rango va a ser todos los valores posibles con la cantidad de bits que estoy trabajando, ¿bien? Perfecto. Dicho de otra manera, podemos ver a simple vista que trabajando con 4 bits podemos representar desde el 0 hasta el 15. En total 16 elementos porque el 0 también cuenta como un elemento. Bien, perfecto. Si generalizamos esta fórmula podemos ver que la expresión sería de la siguiente forma, donde siempre en binario puro se arranca desde el 0, ¿sí? Y va a ir hasta el 2 a la n menos 1 positivo, ¿sí? Justamente hasta el número más grande que podemos representar con la cantidad de bits que estamos trabajando, ¿no? Que como ya les dije en la tabla lo estamos representando con 4. Pero fíjense que si nosotros tenemos 8 bits, obviamente el rango de números que voy a poder representar va a ser mucho mayor, ¿sí? Perfecto, hasta acá no hay ningún problema. Esto se calcula con el método de los pesos. Por ejemplo, podemos armar y decir, bueno, quiero almacenar el número 52. Bueno, aplican el método de los pesos y ya está. Lo único que tienen que tener en cuenta es que les alcance la cantidad de bits con la que están trabajando para representar ese número. Por ejemplo, si yo quisiese representar el número 54, no lo puedo hacer en 4 bits. ¿Por qué?
Porque en 4 bits solo puedo representar desde el 0 hasta el 15. ¿Se entiende? Básicamente es así como funciona. Si quiero representar el 54, ¿qué tengo que hacer? Agregar más bits para poder almacenarlo. ¿Bien? Bueno, este es el mecanismo que utiliza la computadora para almacenar los números naturales y el 0. ¿Sí? Pero tenemos un problema. Hasta acá, como pueden ver, yo no puedo representar números negativos. ¿Por qué? Porque el rango va desde 0 hasta un número positivo. ¿Sí? Entonces no puedo representar los números negativos. Y acá es donde ocurre un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la computadora vamos a ver que lo que tenemos en la memoria son un conjunto de unos y ceros organizados de una cierta manera, ¿no? Pero uno podría pensar inocentemente decir, bueno, entonces un número negativo en binario lo voy a poder almacenar así. Bueno, pero ahí hay un problema porque el menos no se puede representar en la memoria, ¿sí? La memoria solo puede almacenar unos y ceros, por ende yo no puedo poner un menos. Por ende vamos a tener que buscar una manera de poder representar los números negativos como... o sea, hay que tratar de lograr que este menos se transforme en un 1 o en un 0 para poder almacenarlo en la memoria, ¿sí? Porque como ya les digo, así como está no lo puedo almacenar. Esto así tal cual no se puede almacenar. Tengo que tratar de buscar la manera de cómo deshacerme de este menos para poder sí grabar el número en la memoria, ¿bien? Perfecto. Y es acá donde aparece nuestro primer sistema de representación capaz de poder lograr esto. Lo vamos a llamar signo magnitud. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque se va a reservar el bit más significativo para el signo, ¿sí? Acá siempre es un bit, ¿sí? Que va a estar reservado para el signo, que es en la posición más significativa. Y todo lo que está a la derecha va a ser la magnitud. Lo primero que conviene explicar acá es el signo. Vamos a ponerle un 0 si es un número positivo y un 1 si es un número negativo. Bien, esto es una convención, simplemente por eso es así. Ahora, fíjense que si el número es positivo, yo lo voy a representar en signo magnitud igual que como yo lo venía representando en binario puro. ¿Sí? Ven que el más 7 se escribe igual en binario puro que en signo magnitud, no hay ninguna diferencia. Ahora, la diferencia va a estar con los números negativos. Los números negativos, ¿cómo los voy a representar? Muy sencillo. La parte de la magnitud, habíamos dicho que queríamos representar el menos 7 en este caso. Bueno, el menos 7 lo podemos representar de la siguiente forma. Acá vamos a poner la magnitud en binario puro, que es el 7, y en la posición del signo vamos a poner un 1 para indicar que es negativo. ¿Ven? Esta es la diferencia entre el más 7 y el menos 7. ¿Sí? Bien, hasta acá venimos bárbaro, pero esto trae un problema, ¿bien? O sea, la forma de poder operar con esto es muy sencilla, pero tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿sí? La primera consideración que podemos llegar a observar es que si nosotros aplicamos signo magnitud al 0, por ejemplo, vamos a ver que la magnitud es todo 0 en ambos casos, pero que aparece la posibilidad de escribir el 0 positivo y el 0 negativo, ¿sí? Esto no es un efecto deseado, pero bueno, este sistema de representación tiene esa cualidad. Muy importante, al igual que como antes que hablábamos de las distintas bases, que aclaremos en qué sistema de representación estamos trabajando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo interpretar este número en signo magnitud que interpretarlo como si fuese binario puro. Si lo interpretásemos como si fuese binario puro, ese número sería el 15. Sin embargo, vamos a ver que interpretándolo en signo magnitud, este es el menos 7. Por eso es muy importante que cuando lo escriben en binario aclaren en qué sistema están trabajando, ¿bien? Bueno, este sistema, como pueden ver a simple vista, permite trabajar con los números enteros, es decir, positivos, el 0 y negativos, ¿sí? Me permite trabajar con todos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que yo al destinar un bit para el signo, lo que estoy haciendo es recortar el rango de números que podía representar. Vamos a verlo esto con un claro ejemplo, que es que trabajando en 8 bits en binario puro, ¿qué era lo que pasaba? Esto sería binario puro. En binario puro yo podía representar números desde el 0 hasta el 255 positivo. Ahora, en signo magnitud, esto obviamente trabajando en 8 bits, ¿no? Ahora, en signo magnitud tenemos un tema.
yo al destinar un bit para el signo, lo que va a pasar es que mi intervalo, o sea, si yo trabajo con 8 bits, voy a tener 256 posibilidades para representar números. Bien, pero como uno de esos bits está destinado para el signo, lo que va a pasar es que ya no voy a tener como número máximo el 255, sino que mi intervalo se va a partir a la mitad. Bien, donde voy a tener una mitad para números positivos y otra mitad para números negativos. Bien, entonces vamos a escribir acá cómo quedaría. Esto sería más 127 y acá sería menos 127. Bien, lo que quiero que vean es que hay una superposición en esta recta de alguna manera, ¿no? O sea, acá arriba en binario puro yo con 8 bits podía representar 256 números y en signo magnitud también estoy pudiendo representar 256 números, ¿sí? Hay que tener en cuenta que acá estamos incluyendo tanto el cero positivo como el negativo, ¿sí? Muy importante tener en cuenta eso. Pero en los dos sistemas puedo representar la misma cantidad de números. Pero obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? La fórmula de rango va a cambiar. No va a ser la misma. ¿Por qué? Porque si yo estoy partiendo mi intervalo a la mitad, entonces el número más grande que puedo representar y el más chico se van a escribir de formas diferentes. Bien, ¿cómo se hace para poder obtener la fórmula de rango? Muy sencillo. Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lugar de considerar que tenemos 8 bits para representar la magnitud, nosotros vamos a hacer la cuenta considerando que tenemos 7 bits, ¿sí? Esto es porque, justamente como les digo, hay un bit que no lo podemos contar porque es el de signo. Bien, entonces vamos a pensar cómo calcular este número que es el más grande. Bueno, si yo hago 2 a la 7, esto me va a dar 128, ¿sí? O sea que del lado positivo tengo 128 posibilidades. Bien, pero ese no es el número más grande que puedo representar. El número más grande que puedo representar es 2 a la 7 menos 1, ¿sí? Que es 127. Hasta acá todo perfecto. Y del lado negativo va a ser menos y lo mismo, 2 a la 7 menos 1. Perfecto, hasta acá creo que venimos bien. Si nosotros generalizamos esta fórmula, vamos a encontrar que el rango de representación es este. Bien, y como les dije anteriormente, si ustedes reemplazan acá el n por un 8, van a ver que les va a dar menos 127 y más 127. Entonces, si yo quiero representar el 120, el número 120, en 8 bits, lo puedo hacer. Ahora, si quiero representar el número 250 en 8 bits en signo magnitud, no voy a poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con 8 bits solo puedo representar números que estén adentro de este intervalo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto de la fórmula de rango les puede servir para justificar ejercicios cuando les pidan representar un número que no se puede representar o cuando hagan una operación matemática y les dé un número que está fuera del rango válido, ¿sí? Bien. Ahora, este sistema tenía algunos problemas, ¿sí? Por un lado tenemos la doble representación del 0 y por otro lado también el problema que tenía era que no se podía operar fácilmente de forma aritmética, ¿sí? Entonces lo que inventaron para resolver una parte de esos dos problemas que tiene signo magnitud es otro sistema de representación totalmente distinto que se llama complemento A1, ¿sí? Recuerden, para hacer un último repaso, en signo magnitud los números positivos se escriben tal cual como se escribían en binario puro, solamente hay que tener en cuenta que siempre empiezan con un 0 los números positivos y los negativos empiezan con un 1 y después atrás va la magnitud calculada como lo veníamos haciendo hasta ahora. Acá tienen estos pequeños ejemplos, más adelante vamos a ver una tabla con más ejemplos, pero bueno, ahora vamos a seguir con el sistema que sigue, que es complemento 1. Bien, este sistema lo que va a tratar de solucionar con respecto al sistema anterior es que podamos operar aritméticamente con los números, ¿sí? Que podamos sumar dos números que estén en complemento 1, por ejemplo. ¿Cómo va a funcionar este sistema? Muy parecido al anterior. Vamos a destinar un bit para el signo, eso queda igual. Si el número es positivo se le pone 0, si el número es negativo se le pone 1 al signo. Hasta acá todo igual, ¿bien? Y para la parte de la magnitud, los números positivos se van a seguir expresando como lo veníamos haciendo hasta ahora, es decir,
un número en binario puro se va a expresar igual en complemento 1. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que van a empezar con 0 los números positivos. Siempre si es positivos queda igual. Eso es muy importante que lo recuerden. La diferencia va a estar en los números negativos. En los números negativos vamos a hacer algo que se llama complemento. El primer paso que tenemos que hacer para poder representar un número en complemento 1 es pasarlo a signo magnitud. Tenemos nuestro número más 7 y lo pasamos a signo magnitud y nos queda así. Bien. Y para pasarlo a complemento 1 queda igual. ¿Por qué? Porque es positivo. O sea, el complemento 1 se basa en el sistema anterior para poder representar el número. Pero con los números negativos pasa algo diferente. Lo primero que tenemos que notar es que con los números negativos también tenemos que pasar a signo magnitud, eso es igual. Recalco que si empiezan unos porque el número es negativo. Y lo que se tiene que hacer para poder representar este número es complementar los números que son de la magnitud. ¿Qué es esto de complementar? Bueno, básicamente en la columna donde veo un 0 lo cambio por un 1 y donde veo un 1 lo cambio por un 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos que teníamos 1, 1, 1 y eso terminó quedando como 0, 0, 0. ¿Bien? Eso es complementar. Y ojo, porque este es un error bastante común, los números positivos no hay que complementarlos, ¿sí? Los números positivos los paso a signo magnitud y ya eso alcanza para que también estén en complemento 1. No hay que hacerles nada más. A los números negativos hay que, además de pasarlos a signo magnitud, complementarlos. ¿Bien? Bueno, se imaginarán que si cambiamos los ceros por los unos y los unos por los ceros, la tabla resultante de números va a ser diferente a la de signo magnitud. Bien, es verdad, pero van a ver que la fórmula de rango va a seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque solamente cambiamos ceros por unos y unos por ceros, nada más. Pero la fórmula de rango les va a seguir dando igual. Algo muy importante que me olvidé de decir es que también pueden hacer la operación inversa. Capaz que en lugar de querer ir del menos 7 al número en complemento 1, puede que quieran ir al revés, del número en complemento 1 al menos 7. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Supónganse que tengo este número y lo tengo en complemento 1. Lo que vamos a hacer es pasarlo a signo magnitud. Para eso vamos a volver a aplicar el mismo algoritmo que usamos para la ida. O sea, el mismo algoritmo que usamos para ir sirve también para volver. Lo volvemos a aplicar. El bi de signo siempre queda igual, no hay que tocarlo. Y ahí cambiamos este 0 por un 1, este 0 por un 1 y este 0 que está acá arriba por este 1. Y ahí es donde lo tenemos finalmente el signo magnitud. Y ahí podemos deducir que esto es el 7. Y por el bi de signo que tenemos acá es el menos 7. Hasta acá todo muy sencillo. Pero este sistema de números de representación, tiene un problema. Que es que seguimos teniendo tanto el 0 positivo como el 0 negativo. Entonces lo que se resolvió para poder hacer que no tener este problema de la doble representación del 0. Porque imagínense que aparte tiene un costo también, que representar el 0 negativo me saca un número que podría usar para otro número. No sé si me explico. Me saca una combinación que podría usar o aprovechar para otro número. Entonces para eso inventaron otro sistema que se llama complemento 2. ¿Sí? Que va a mantener la ventaja anterior, que es poder operar aritméticamente, pero que también me va a permitir evitar la doble representación del 0. ¿Cómo lo va a hacer? Muy sencillo, lo que va a hacer es el número positivo, de vuelta, esto trabaja igual que como veníamos trabajando, el signo también se destina un bit para el signo, si es 0 es positivo y si es 1 es negativo, bien, y después también tenemos la magnitud que se va a calcular de acuerdo al algoritmo que vamos a ver ahora. Bien, hablemos de los positivos, que siempre es lo más fácil. El más 7 en signo magnitud se expresa así. Y este algoritmo lo que me pide es, bueno, primero tengo que pasar por signo magnitud. Después tenemos que pasar a complemento 1, ¿sí? Que si es positivo el número queda igual. Y para pasar este número positivo en complemento 1, para pasarlo a complemento 2, también queda igual, ¿sí? No tengo que hacerle absolutamente nada. Ahora, con los números negativos, sí, vamos a tener que primero pasarlo a signo magnitud. Después vamos a tener que complementarlo a 1, como habíamos hecho en el sistema anterior.
Y además vamos a tener que hacer un paso extra para poder dejarlo en complemento 2, que es sumarle 1. Esto es muy importante. ¿Por qué estamos sumando ese 1? Porque con ese 1 lo que estamos haciendo es correr todos los negativos a una posición para que el 0 negativo ya no exista más, ¿sí? Perfecto, si corremos todos los números a una posición, eso quiere decir que los números negativos van a tener un número extra que antes no tenían, ¿sí? Y ahí es donde quiero que observen lo siguiente. En el sistema anterior, el número más grande negativo que podía representar era el menos 127. Y acá, el número más grande negativo que voy a poder representar va a ser el menos 128. ¿Por qué? Pues si corrí todos los números negativos a una posición, entonces esa posición que gané va a ser el número más negativo, que es el menos 128. ¿Bien? Lógicamente, la fórmula de rango va a cambiar. Del lado derecho no hay problema, porque más 127 es igual que como veníamos trabajando hasta ahora, o sea que la fórmula de rango de este lado queda igual que como la veníamos trabajando. El problema está en la parte negativa, ¿sí? Bueno, en la parte negativa lo que se le termina de hacer es sumarle un 1, ¿bien? Entonces, como habíamos dicho que desplazábamos todos los números a una posición, la fórmula de rango es la misma que veníamos teniendo hasta ahora, nada más que sin esta parte, ¿sí? Y así es como quedó, ¿ven? O sea, esto como para que lo deduzcan, que para que vean que no hace falta aprenderse la memoria, sino que simplemente es, ok, este 1 que sumé acá tuvo un efecto, tuvo una consecuencia. Y eso repercute también en la fórmula de rango, pero como esto solo lo hago en la parte negativa, es por eso que solo esta parte fue modificada en la fórmula de rango, ¿bien? Un consejo que les doy es, les conviene armar tablas, por ejemplo, decir, bueno, convertir 3 bits de binario a decimal. Bueno, lo que yo les recomiendo es que hagan pequeñas tablitas para practicar pasarlos a binario puro, y para pasarlos a complemento 1 y para pasarlos en complemento a 2. Y acá tenemos una pequeña tabla de lo que yo les recomiendo que intenten en sus casas, ¿sí? Básicamente tenemos lo siguiente. Tenemos un listado de números que queremos representar, ¿sí? Y cómo sería la representación en los diferentes sistemas. Bien, como pueden ver, esta tabla que está acá es binario puro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números son positivos. Pero la representación de estos números que están acá no es la misma que veníamos conociendo, porque hay que pensar estos números interpretándolos en signo magnitud, ¿bien? Entonces recuerden que la parte de atrás es la magnitud, o sea que la magnitud de este número es 0, pero como el bit de signo está en 1, es el menos 0. Bien. Y así va a ir pasando con todos los números. Por ejemplo, ustedes saben que el 6 en binario se escribe así, y para hacer el menos 6 tengo que poner menos 1 adelante. Bien, hasta acá no hay ningún problema. Pero tengan en cuenta una cosa, podemos llegar solamente hasta el menos 7, ¿sí? El menos 8 no lo podemos representar, al menos no con 4 bits. Voy a necesitar hacerlo con 5 o más. Bien. En complemento 1 van a notar que los números positivos son iguales que en signo magnitud. Fíjense que se escriben de la misma forma, pero que los números negativos no son iguales, ¿sí? La parte de los números negativos que tenemos acá no es igual que como veníamos trabajando. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que se complementaron los números, ¿sí? Fíjense que la diferencia entre este número y este es que la magnitud, que son los 3 bits que están al final, está complementada. Donde dice 0, dice 1, y donde dice 1, dice 0. Fíjense que esto pasa con todos, ¿eh? Con todos los números que están de este lado, van a ver que complementándolos les da complemento 1. ¿Bien? Bien, y hasta acá todo muy lindo. Yo en complemento 2 les dije que el 0 negativo no existe, ¿sí? Así que ya tenemos la tranquilidad de que el 0 negativo no existe. Y también sabíamos que para poder pasar de complemento 1 a complemento 2, lo que teníamos que hacer era sumar 1, ¿sí? Fíjense que si yo lo hago con todos estos, el algoritmo me va a dar bien. Excepto para 1, ¿sí? Que lo vamos a llamar el número raro, ¿sí? El número raro es un número que no se puede calcular con esta regla, que es este que está acá. El número más negativo que puedo representar en 4 bits se escribe 1, 0, 0, 0, y es ese.
¿sí? No tiene regla de cálculo. Si ustedes lo intentan calcular usando esto de sumarle 1 al número en complemento 1, van a ver que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el número menos 8 en complemento 1 no existía. Entonces no puedo sumarle algo que no existe, sumarle 1. Pero sin embargo yo gané una posición extra. Bueno, ese número, el más negativo, esa posición extra que gané, siempre se va a representar como 1 y todo 0, hasta completar la cantidad de bits con la que estoy trabajando. Y no tiene una fórmula para calcularlo, ¿sí? Por esto que les acabo de explicar, que yo siempre me baso en complemento 1 para calcular mi complemento 2. Pero si ese número en complemento 1 no existía, no lo puedo representar en complemento 2. ¿Se entiende? Por lo menos no con la regla de cálculo. Sí, obviamente, como les dije, haciendo 1 todo 0. ¿Sí? Bien. Algo importante que quiero decir de estos sistemas que están acá para hacer una pequeña comparación. Vean que la parte positiva de los tres sistemas coincide. ¿Sí? Siempre coincide la representación en signo magnitud, complemento 1 y complemento 2 con los números positivos. Los números positivos no se tocan, ese es el error más común que vemos en los exámenes, ¿sí? Les recomiendo que esta tabla la intenten hacer ustedes. Se escriben esta parte que está a la izquierda y traten de calcular tanto en signo magnitud como debería quedar en complemento 1 y en complemento 2, ¿sí? Si practicaron bien, van a ver que debería poder salirles perfectamente. Resumiendo todos los sistemas que vimos, vamos a ver que el binario puro era el que usábamos para los números naturales, ¿sí? Para poder representar los números naturales. Mientras que todos estos que están acá me permitían también representar a los números negativos. ¿Cómo es el rango de representación? Bueno, la fórmula de representación en binario puro la habíamos visto. Es simplemente de 0 hasta 2 a la n-1. Es un rango asimétrico. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo y el derecho no tienen la misma magnitud. ¿Se entiende? Bien. Como dije, esto sirve solo para números naturales y el 0. Nada más. Bien. En signo magnitud habíamos visto que la fórmula de rango es esta. Es simétrico. ¿Por qué? Porque este valor que está acá a la izquierda y a la derecha es el mismo. Lo único que cambia es el signo. Bien. En complemento 1 pasa lo mismo, se mantiene la fórmula de rango como les habíamos dicho. Y en complemento 2 la única parte que cambia de la fórmula de rango es la parte negativa, que como les dije, como corrimos todos los números, es la única partecita que cambia, ¿sí? Bien. Entre las diferencias de los sistemas habíamos visto que el binario puro permite representar números con signo negativo. No. Bien, eso nosotros lo vemos como una ventaja, poder representarlos. Entonces binario puro no me sirve para hacer eso. Sí para trabajar con números naturales, pero no, si necesito trabajar con números negativos no me sirve este sistema. Todos estos sistemas sí me permiten representar números negativos. Bien. Ahora vamos a hablar del tema de la doble representación del 0. Binario puro no tenía ese problema. Bien, solamente eran estos dos sistemas los que tenían ese problema. Y en complemento 2 tampoco tenemos ese problema. Igual que en binario puro no tenemos ese problema. Y además nos permite representar un número más que antes no podíamos. Bien. Y ahora vamos a hablar de si facilita las operaciones aritméticas o no cada sistema. Bien. Bien. Binario puro sí te permite facilitar las operaciones aritméticas. Si estuvieron viendo la clase van a ver que se puede operar fácilmente números que están en binario puro. En signo magnitud no es fácil, entonces era una de las desventajas que tenía, que no era fácil operar. En complemento 1 sí se puede operar, pero seguimos teniendo el problema de la doble representación del 0 y finalmente en complemento 2 resolvimos ese problema. Podemos operar aritméticamente y además no tenemos el problema de la doble representación del 0. Entonces, ¿cuáles son los dos sistemas que se van a usar en el mundo de la computación? Bien, los dos sistemas que se van a usar en el mundo de la computación son binario puro y complemento 2. Bien. ¿Por qué? Porque si necesito representar números naturales, no tengo por qué desperdiciar un bit para números negativos que no voy a escribir nunca. ¿Bien? ¿Y por qué complemento 2 y no los otros sistemas? Bueno, los otros sistemas se podrían llegar a usar, pero tienen muchas desventajas. Entonces, como complemento 2 tiene todas las ventajas,
habidas y por haber, es que es el sistema que prevaleció hoy en día en la computación, ¿sí? Bien, y alguno me va a preguntar, che, Fer, ¿y para qué me sirve saber esto de los números naturales y cómo se representan los números negativos? Por un lado, para entender cómo se graban estos números en la memoria, ¿sí? También para poder entender cómo hace la computadora los cálculos, ¿sí? Que esto lo vamos a ver probablemente en otro video. Y además también me sirve para entender lo siguiente. Esto, por ejemplo, es la tabla de tipos de datos que tiene el lenguaje C, ¿sí? Ustedes saben que si ustedes trabajan con un tipo de dato, por ejemplo int, eso tiene un determinado rango de valores posibles, ¿sí? Entonces mi variable de tipo int, por ejemplo en C, tiene 4 bytes, ¿sí? Eso me permite representar un rango desde este número que está acá a este número que está acá. Y fíjense qué curiosidad, ¿no? El mismo tipo de dato, int, tiene su versión sin signo. Las dos en memoria ocupan lo mismo, 4 bytes, o sea 32 bits. Esto es igual a 32 bits. Pero entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, lo que está pasando acá es que si yo necesito trabajar con números negativos, tengo que usar este tipo de dato, el de int solito. Pero si yo sé que voy a trabajar con números positivos, lo que hago es usar este tipo de dato que es unsigned int, ¿sí? ¿Qué es lo que me permitió? Bueno, no desperdiciar memoria y poder representar números positivos más grandes, porque fíjense que esto es prácticamente el doble, ¿sí? Entonces, con la misma cantidad de espacio puedo representar números positivos más grandes, ¿bien? Y si ustedes aplican la fórmula de rango que nosotros vimos, van a ver que esto se calcula perfectamente. Por ejemplo, ¿cómo hago para calcular el intervalo de esto? Bueno, en binario puro, que es como trabaja este tipo de dato, unsigned int, empieza desde 0 hasta donde habíamos dicho, hasta 2 a la n, que en este caso n es 32 bits, ¿sí? O sea, 32 menos 1. Bien, vamos a ver si podemos hacer ese cálculo para ver si todo coincide bien. Y acá vamos a elevar a otro número que es el 32. Bien. Esto me da este número, pero le tengo que restar 1 todavía. Le restamos 1 y me da este otro número. O casualidad coincide el rango de representación que tiene esto. ¿Por qué? Porque está usando binario puro en el fondo para almacenar los números. Es por eso que mi fórmula funciona perfectamente. Cuando vea tipos de datos de algún lenguaje van a ver que casi siempre se corresponde con la fórmula de rango que vimos. Bien. Y para los números negativos, ¿qué era lo que dijimos que se usa? Bueno, para esto que está acá dijimos que se usa complemento 2. Bien. La fórmula de rango en complemento 2 habíamos dicho que era la siguiente. Vamos a ir a buscarla. Y vamos a hacer la cuenta para ver si nos da. Esta era la fórmula de complemento 2. Si reemplazamos debería darnos los mismos valores que están acá. Entonces vamos a poner menos 2 elevado a la 32 menos 1. Bien. Y ahora nada más es aplicar esta fórmula. Vamos a aplicarlo para la parte negativa primero, a ver si nos da la cuenta. Vamos a hacer la prueba. Bien. Y ahora vamos a... bien, primero a ver si podemos borrar todo. Bien, a ver ahí. Vamos a hacer 2 elevado a la 32 menos 1. Eso sería 2 elevado a la 31. Bien. Esto me da el siguiente número. Este número que está acá. Fíjense que coincide perfectamente con el número que está acá. Lo único que me faltó fue poner el menos este adelante, ¿sí? Y ahí fíjense que coincide perfectamente. Ahora, si calculamos la parte de derecha, la parte positiva, van a ver que la fórmula también funciona. Es 2 elevado a la 31. Y a este número le tengo que restar 1. Y fíjense que este número coincide también con el rango de este tipo de dato que está en C, ¿sí? Bien, esto último que expliqué acá de hacer una analogía con los lenguajes de programación no hace falta que se lo estudien, digamos,
Pero sí que sepan que cuando vean esta tabla no es que sale de cualquier lado. ¿De dónde sale estos valores que está dando la tabla? Sale de la fórmula de los rangos de los sistemas de representación que vimos. Entonces, para resumir, los lenguajes de programación usan prácticamente siempre complemento 2 y binario puro. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Bien, y ahora sí un último ejemplo, porque alguno me va a decir, che, Ferry, ¿existen o existieron otras formas de representar los números negativos? Sí, existen bastantes más. Nosotros de pequeña chapa les vamos a enseñar los últimos, ¿sí? Estos no son tan importantes, no se usan mucho hoy en día, pero para que sepan que existieron alguna vez y si algún día lo llegan a ver porque capaz trabajan con electrónica, con Arduino, con LCDs y esas cosas, van a ver que se suele usar alguno de estos sistemas. Ya no son tan vistos, pero bueno. Bien, hay otros sistemas para representar números. Por ejemplo, existe el sistema BCD. Bien, el sistema BCD es básicamente aplicar conversión directa, pero desde decimal a binario, ¿sí? Ustedes saben que en la clase de sistemas de numeración dijimos que no se puede hacer eso, ¿sí? Pero la persona que inventó el BCD no está haciendo que esto sea... O sea, BCD no cumple con lo que dicen los sistemas de numeración, ¿sí? Es un sistema de representación, no cumple. Bien. Entonces, ¿yo puedo aplicar esto de la conversión directa para inventar un sistema de representación? Sí. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Además del BCD también existe otro que se llama Stibitz Code o BCD exceso 3. ¿Qué es? Es la misma tabla del BCD, pero le sumaron 3. O sea, 1 a 1 en binario. ¿Ven? Le suman 1 a 1. A este le sumaron 1 a 1. A este le sumaron 1 a 1 y así. ¿Bien? Perfecto. Y por último tenemos Aiken. ¿Bien? Aiken lo que dice es, yo voy a cambiar la forma de calcular los pesos, ¿sí? Ustedes saben que si nosotros trabajamos con binario común, binario puro, acá debería haber un 8 para calcular los pesos. Pero hay quien dice no. Yo voy a hacer que el peso de este bit más significativo sea 2 en lugar de 8, ¿sí? Y así es como hace para representar los números. Fíjense, vamos a buscar algún ejemplo. Por ejemplo, el 5. Si yo sumo, bueno, tengo el 1 este prendido, equivale a 2. Entonces tengo 2 más. Tengo un 1 prendido ahí, 2 más 2 me da 4. Y tengo un 1 prendido acá, me da 5. Bien. Esto se usa con display de 7 segmentos y con algunas cosas electrónicas, pero es simplemente para que lo conozcan. Bien, no es necesario que se lo aprendan. Es mucho más importante que puedan entender y poder hacer esto, que es la tabla comparativa, ¿sí? Que yo insisto, les conviene practicarla y hacerla ustedes mismos. Y entender también, bueno, cómo trabajar en todos estos sistemas, ¿sí? Bien. Hasta acá llegó el video de hoy. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar acá abajo en los comentarios o si no en el grupo de Telegram.